Buenos días, amigos y amigas de Libertad de Expresión. El obispo de la diócesis de la Altagracia, Higüey, Jesús Castro Marte, le pidió al presidente Abinader que abran la frontera. Sí, le solicitó que la frontera dominico-haitiana debe ser abierta antes de que se produzca una hambruna. Una hambruna, sobre todo del lado haitiano, donde millones de ciudadanos y ciudadanas haitianas están pasando hambre desde el día 15, que definitivamente y de manera indefinida se cerró la frontera dominico-haitiana. Además, dijo el obispo Castro Marte que el Estado dominicano solo debe participar en el diálogo, como mediador en el diálogo, para tratar de resolver la situación de la crisis que abate al pueblo haitiano. Luego de la aprobación por el Consejo de Seguridad de la ONU de enviar un equipo, una fuerza multinacional que vaya a tratar de pacificar, de eliminar la violencia, el terror a que tienen sometido a ese pueblo unas 200 bandas criminales despiadadas que asesinan y secuestran a personas indefensas de la población haitiana. Y no hay duda, el Estado dominicano solo debe participar como mediador, es decir, no debe ser parte integrante de las fuerzas que de alguna manera van a intervenir en Haití, enviadas por el Consejo Nacional, por el Consejo de Seguridad de la ONU. Eso no hay duda. Eso es impensable que el Estado dominicano pretenda, por ejemplo, enviar integrantes de la fuerza multinacional. No, deben ser solamente mediadores, propiciadores del diálogo para que la población haitiana se libere de la criminalidad, de la crisis que lo abate, y que esa misión internacional, multinacional, vaya a tratar de liberar al pueblo haitiano, ayudarlo a aliviar la crisis económica y de salud que vive y liberarlo realmente de las bandas criminales que lo matan, lo secuestran y lo persiguen día a día. Pero mucha gente además ha estado cuestionando el hecho de que el día 15 el presidente Abinader decidiera cerrar de manera indefinida la frontera, pero no solamente porque haya cerrado la frontera, sino que tomó todas las medidas a la vez. Es decir, no otorgar visa a ciudadanos haitianos, cerrar la frontera de manera indefinida y desplegar una grandiosa fuerza militar en los puntos fronterizos, sobre todo en la frontera con Dajabón, que es donde está la cercanía de la construcción del canal de Juanamín. Pero bueno, lo cierto es que no, porque que tiene mucha razón. No hay duda de que se debieron agotar todos los pasos, punto por punto, de manera diplomática, porque el presidente Abinader sabe más que nadie que de aquel lado no tenían fuerza para una confrontación armada con la República Dominicana. Y desplegaron en la frontera con Dajabón contingentes militares como si la guerra hubiese estado ahí en la puerta de la frontera para iniciarse ya. Cuando el gobierno y sobre todo el presidente Abinader sabe muy bien que de aquel lado, que el Estado haitiano no tiene ejército, que no hay un gobierno estable que tenga fuerza coercitiva capaces de confrontar con ningún otro Estado, que no tienen unas fuerzas armadas para que alguien pretenda que ellos van a confrontar bélicamente con el ejército dominicano. Eso es impensable también. Entonces, sabiendo el presidente más que yo y más que otros que están cuestionando esa decisión, se considera que realmente fueron extremistas, porque antes debían agotarse todos los canales diplomáticos y no hacer un aparataje como si ya la guerra se fuera a iniciar. Sobre todo por lo que acabo de decir,
se estaba haciendo una exhibición de fuerza y se sigue haciendo, como si el Estado haitiano tuviera un poderío de armas, como si el Estado haitiano tuviera un poderío de ejército capaces de confrontar bélicamente con cualquier otra nación, que no es así, y eso lo sabe el presidente Abinader. Por eso la presión debió ser otra. Además, el presidente Abinader sabe también que de aquel lado quienes estaban construyendo el canal son empresarios haitianos y posiblemente políticos, como se ha dicho que hay un senador involucrado, y aún con el visto bueno, teniendo el visto bueno del actual primer ministro Alejo, no tenían, no tienen ni tendrán la más mínima posibilidad de una confrontación armada. Una confrontación armada que solamente existe en el cerebro, en la mente de algunos fascistas, de algunos falsos nacionalistas, de algunos falsos patriotas que históricamente viven hinchinchando, agitando, pero que han vivido todo el tiempo del tráfico humano de cientos de miles de indocumentados del territorio haitiano al territorio dominicano. Y que además no hay duda de que serían unos cobardes, porque ellos no serían capaces tampoco de empuñar un arma. Porque solamente Gutin Chinchay tratando de presentar una confrontación que no existe y tratando de que se dé una situación desagradable entre los dos pueblos que no están en ningún momento en ánimo de confrontación, sino de trabajar, tanto el pueblo haitiano como el pueblo dominicano. De manera que creo que realmente, y no porque lo haya dicho la oposición, que la oposición ha dicho, bueno, que fueron medidas extremistas, precipitadas, no, porque no es cierto que en la República Dominicana se divida, que la población se divida entre oposición, esta vez representada por el PLD y la llamada Fuerza del Pueblo de Leonel Fernández, y el PRM y el gobierno. No se dividen, eso, la población es mucho más que eso. Y eso me hace recordar que hace algunos años un dirigente o más de un dirigente del Partido de la Liberación Dominicana, del PLD, del mismo Partido Morado, afirmó que los políticos dominicanos se dividían entre PLDistas y corruptos. Una grave afirmación. Parece que aquellos que lo afirmaron en ese momento perdieron de vista de que más adelante en todos los gobiernos del PLD se iban a descubrir grandiosos escándalos de corrupción y que años después de esos PLDistas hacer esa afirmación, iban a estar muchos funcionarios presos y procesados en los tribunales precisamente por graves crímenes de miles de millones de pesos, producto de la corrupción. Entonces, qué falso, que no es verdad que todos los políticos, esos políticos estaban divididos entre PLDistas y corruptos. Hay muchos corruptos, quizás en muchos partidos, pero en el sistema político corrompido dominicano, tradicional, sobre todo. Pero en la actualidad mucho menos va a estar dividido entre oposición y PRM, entre oposición y gobierno, porque la población dominicana es mucho más que eso. En este pueblo hay mucha gente pensante, en este pueblo hay mucha gente capaz de observar, de hacer análisis con fundamentos y pensar sobre todo con cerebro propio. Pensar con cabeza propia, no con la cabeza de políticos irresponsables y oportunistas. Por lo tanto, esa petición del obispo Castro Marte, debe ser ponderada por el presidente Abinader. Millones de humildes, débiles y personas vulnerables haitianos están pasando hambre desde el cielo al montón. Cientos de miles de pequeños comerciantes dominicanos están yendo a la quiebra con el riesgo de pasar hambre. No se puede prolongar más el cierre de la frontera. Se debe reaperturar y con ella reaperturar el intercambio comercial entre las dos poblaciones. Solo así no habrá una hambruna. Porque decía el obispo Castro Marte que se debe abrir antes de que estalle una hambruna en el lado haitiano. Yo decía en programas anteriores que en ninguna muralla del mundo podría detener multitudes, grandes multitudes en cualquier país del mundo, sufriendo hambre en busca de comida.
no hay ejército, no hay muralla que lo detenga. Entonces el presidente Abinader realmente no debe esperar que haya una hambruna y una situación desagradable, insalvable, que no puedan controlar ninguno de los dos estados. Ojalá el pedido del obispo de Higüey sea oído por el presidente Abinader y mucha gente que se lo está pidiendo aparte del obispo, porque es esa población vulnerable que no aguanta más, que está pasando hambre, que no se espere una situación incontrolable, debe ser la decisión. Ojalá el presidente Abinader, cuanto antes, llegue a un acuerdo y se le dé reapertura a la frontera, se abra la frontera y se le dé reapertura al intercambio comercial.